Bendiciones, qué privilegio estar nuevamente con ustedes, un domingo más para estudiar la palabra del Señor, meditar unos minutos y sobre todo reflexionar en las Sagradas Escrituras, palabras que el Señor tiene preparadas para nosotros y que sabemos que son de bendición para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a estar meditando en el tema sobrevivientes. Se le denomina a alguien que es sobreviviente cuando sale con vida de una situación de extremo peligro, donde incluso otros han muerto. Pues en la historia del pueblo de Israel encontramos nosotros que hubieron dos hombres que fueron denominados sobrevivientes, o sea que fueron los únicos que quedaron con vida de una generación. Y estos hombres son Josué y Caleb. Miramos nosotros en Números capítulo 26, versículos 63 al 65, que cuando se ve el listado de las personas, ¿verdad?, de la generación que salió de la esclavitud, no se encontraron ninguno de estos hombres. Y dice entonces el versículo 63, esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Versículo 65. Todos ellos murieron en el desierto como castigo de Dios. Y escuche lo que dice. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué. Caleb y Josué entonces son tildados por la palabra como sobrevivientes. Son los únicos de esa generación que salieron con vida. Yo sé que muchos se preguntan hoy en día cómo podemos nosotros sobrevivir espiritualmente en medio de un mundo que nos acecha constantemente. ¿Cómo sobrevivir espiritualmente cuando sabemos nosotros que Satanás anda como león rugiente buscándonos para devorarnos? ¿Cómo sobrevivir nosotros a esos ataques que Satanás planea constantemente? ¿Cómo sobreviviremos entonces si tenemos que luchar nosotros segundo a segundo contra nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo sobreviviremos nosotros? Ahora, hay que entender una cosa. Tanto el pueblo de Israel que salió de la esclavitud, que estuvo vagando en el desierto, tanto ellos como nosotros teníamos las mismas oportunidades, porque ellos tuvieron las mismas oportunidades para sobrevivir. O sea, que Caleb y Josué no es que tenían ventaja, no es que tenían algo diferente en cuanto a la forma de sobrevivir, sino que el pueblo de Israel, todo el pueblo tenía esas mismas oportunidades. Nosotros también tenemos estas oportunidades. De hecho, cuando miramos nosotros que escribe la primera carta, el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios les dice y les recuerda que el pueblo de Israel, toda esa generación tuvo las mismas oportunidades que tuvo Josué y Caleb. Y mire lo que dice el versículo 1 al 4 de 1 Corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando nosotros vemos este pasaje de 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 4, miramos que dice todos, ¿verdad?, tenían la misma oportunidad. O sea, nosotros podemos ver entonces que toda esa generación, como dice la palabra, todos estaban bajo la nube, o sea, el Shekinah, la presencia de Dios que los guardaba. Todos pasaron el mar, y comienza a decir todos, ¿verdad? Todos tuvieron el mismo alimento, todos tuvieron el mismo bautizo, todos bebieron del agua espiritual de la roca que es Cristo. Entonces, miramos que no había ninguna ventaja o algo diferente en cuanto a la vida de Caleb y Josué, sino que todos tenían la misma oportunidad. Ahora, nosotros también, hablando en términos espirituales en nuestra vida, en esta generación que estamos viviendo,
nosotros también disfrutamos de las mismas oportunidades. Que dice Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, que todos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Mire qué interesante, porque no es que alguien, bueno, es que es Señor de este, es Señor del otro, no. Todos nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo y tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es, dice, sobre todos y por todos y en todos. Entonces, todos nosotros tenemos la misma oportunidad para poder sobrevivir en nuestra generación, a pesar entonces de que vivamos un mundo que nos ataca, con ataques continuos de Satanás, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos constantemente, a pesar de que miramos que en el mundo constantemente vemos ataques, ¿verdad? Y cada vez más problemas, más inseguridad, más inmoralidad, más desenfreno. A pesar de todo eso, todos nosotros, los cristianos, tenemos las mismas oportunidades para poder entonces ser llamados sobrevivientes, sobrevivir a nuestra generación. Entonces, recuerde que tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios y Padre que es por todos nosotros. Entonces, aunque toda la generación de la que estamos hablando en este momento tenía las mismas oportunidades, ¿por qué no sobrevivieron? ¿Por qué esa generación no sobrevivió? Entonces podemos nosotros decir y ver las razones por las cuales, a pesar de tener las mismas oportunidades de sobrevivir, la mayor parte de la generación no sobrevive, sino solamente 2 hombres, Caleb y Josué. Cuando vemos los versículos 6 del mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 10, del 6 al 10, ahí nos da la respuesta. ¿Por qué no sobrevivieron todos? Miremos lo que dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, ahí está la respuesta. En los versículos 6 al 10 del capítulo 10 del 1 Corintios nos da la respuesta del por qué entonces esa generación que tenía las mismas oportunidades de Caleb y Josué, por qué entonces no sobrevivieron. En primer lugar dice el versículo 6, porque codiciaron cosas malas. El versículo 7 dice porque fueron idólatras. A pesar de que Dios les había advertido, a pesar de que miramos nosotros como en la ley encontramos pasajes constantemente reiterativos diciendo que no codiciaran plata, oro, que incluso se les mandó a que no adoraran ídolos, que no le dieran honra a otros dioses, que incluso quemaran en el fuego lo que eran las esculturas de los dioses paganos. Se les dio la orden. ¿Por qué? Porque eso es abominación para el Señor, pero a pesar de eso, codiciaron y fueron idólatras. Porque en el versículo 8 lo que vemos es que ellos cayeron en fornicación. En el versículo 9 dice que ellos tentaron a Dios. En el versículo 10 dice que ellos murmuraron, o sea, se rebelaron contra Dios. Israel, esa generación que no es descrita como sobrevivientes, sino que perecieron, que murieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque realmente fueron arrastrados por las costumbres de los pueblos paganos en el desierto. Mientras iban en esa travesía del desierto, se desanimaron. En ese caminar, perdieron el ánimo, comenzaron a desanimarse y en medio del desánimo entonces comenzaron, como dice en el versículo 9 y 10, tentar y murmurar. O sea, hablaron contra Dios.
hablaron contra Moisés, que era el líder, y eso entonces los lleva a morir en el desierto. No olvide que cuando hablamos de tentar, es, en otras palabras, atribuir a Dios la incapacidad para hacer algo. Es cuando comienza el desánimo en el pueblo a murmurar, a tentar a Dios, a decir, es que Dios, ¿para qué nos trajeron a morir aquí si ya estábamos bien? Comenzar a murmurar es tentar al Señor, es como decir, bueno, Dios no tiene la capacidad para ayudarnos, para hacer el milagro, para ayudarnos en esta situación determinada. Eso es tentar. Entonces, esto lo que hizo fue es conducir al pueblo a la derrota. Cuando un cristiano, cuando una cristiana, en cualquiera de los tiempos, en cualquiera de las generaciones, comienza a murmurar contra Dios, está camino a la derrota, camino a la destrucción, porque es entonces comenzar a quejarnos, a murmurar y entonces a atribuirle a Dios que es incapaz de ayudarnos, que es incapaz de bendecirnos, que es incapaz de hacer el milagro. Entonces, eso es lo que hizo esa generación y por eso entonces murieron y ellos perecieron. Ahora, ¿qué hicieron Josué y Caleb para sobrevivir? Para ser entonces los únicos que quedaron con vida. Porque dice, los únicos que quedaron con vida, dice el versículo, ¿verdad? 65 del número 26. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué. ¿Qué hicieron ellos entonces para ser sobrevivientes? En primer lugar, ellos fueron hombres de fe. No olvide que cuando los 10 espías dijeron, no podemos, ellos dijeron, sí podemos, en el nombre de Jesús vamos y conquistemos esa tierra. Sí podemos, la promesa es nuestra, el Señor va delante de nosotros. Ellos fueron hombres de fe. Ellos fueron íntegros. De hecho, Dios los llama a ellos como perfectos, sin tacha. Y Dios dice, fueron perfectos en el andar con Dios. Fueron hombres fieles a Dios y fieles al liderazgo de Moisés, obedientes en todo momento. Estuvieron ahí desde que salieron de Egipto. Podemos verlo como en todo ese caminar del desierto ellos fueron obedientes. Y eso es ser fiel al Señor. Cuando uno es obediente a su líder espiritual, uno lo que está demostrando es la obediencia y la fidelidad al Señor. Entonces, cuando otros se rebelan, cuando otros se rebelaron en el desierto, ellos no se rebelaron. Cuando otros comenzaron a murmurar y a hablar y a quejarse, ellos no murmuraron, ellos no lo hicieron. Cuando otros se apartaron de la fe y fueron tras otros dioses, Josué y Caleb no se apartaron, ellos estuvieron firmes en el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en este día, en esta mañana, esta tarde o noche, donde usted lo esté viendo, a la hora que usted lo esté viendo. Tenemos nosotros que recordar que para poder sobrevivir a nuestra generación, tenemos nosotros entonces que ver a Dios como el Todopoderoso, como el que va delante de nosotros, como el que nos ha dado la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él entonces nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar esa fortaleza para poder vencer y poder ser llamados entonces sobrevivientes y poder sobrevivir a esta generación que estamos viviendo. Así que no olvide, en el Señor lo podemos hacer. En Él tenemos la fuerza para poder entonces ser sobrevivientes. Comenzar a vivir una vida de fe, una vida perfecta delante de Dios, una vida de fidelidad, de obediencia ante el Señor. Así que en este día yo le dejo estas palabras, esta reflexión, para que usted pueda meditar en ella y que pueda entonces luchar para poder llegar al fin y poder entonces ser llamado como llama Números capítulo 26 versículo 25, ser parte de esos que quedaron con vida, que sobrevivieron. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos bendices a través de ella. Que a través de esta reflexión, Señor, podamos nosotros ser edificados y que recordemos, Señor, que en nuestra vida es necesario luchar, pelear y perseverar, Señor, hasta el fin, para que entonces podamos nosotros ser llamados sobrevivientes, sobrevivir
en medio de una generación que es atacada constantemente, que una generación, Señor, que lucha a través de esa naturaleza pecaminosa, pero que está dispuesta a vencer esa generación que cree fielmente en que tú, Señor, eres un Dios todopoderoso, que no dudamos en ningún momento de que tú vas delante de nosotros, que eres tú quien nos ha dado la promesa, que eres tú, Señor, quien nos da la fortaleza. En este día bendice, Señor, a todos aquellos que están escuchando y viendo este mensaje. Oh Dios, dale fuerza, dale ánimo, y que si están pasando por un momento de desánimo, Señor, de murmuración, de queja, Padre, que en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús puedan salir corriendo de ese lugar y que puedan aferrarse a tus promesas y que puedan volver a creer de que tú tienes el poder, oh Señor, y que la fe pueda venir a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Podemos sobrevivir a esta tierra. Solo necesitamos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres fieles y obedientes al Señor. Pero sobre todo, reconocer que separados del Señor, nada podemos hacer. Muchas bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.